¿Bien? ¿Sí? ¿Escucha bien? Bueno. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos. Para mí es un gran honor dar una conferencia de esta naturaleza a tanta gente de América Latina. Y la conferencia que yo voy a dar es una conferencia sobre temas que son más bien pragmáticos en el ejercicio cotidiano del cumplimiento del medio ambiente. Pero antes quería, para que se den cuenta de qué es lo que hago, quería hablarles 40 segundos, 45 segundos de qué es lo que yo hago en forma cotidiana y en la práctica. Yo no soy solamente el director de cumplimiento, en realidad también soy el director de coordinación y de cumplimiento, porque para que el cumplimiento pueda llevarse a cabo, lo que hay que hacer es también coordinar la actividad de departamentos que son intraministeriales y extraministeriales, dentro y fuera del ministerio. De esta manera, una de las cosas que yo hago es capacitar a la gente de unidades que forman parte del ministerio, como la unidad principal del Ministerio de Defensa del Medio Ambiente, que es lo que nosotros llamamos la Policía Verde. La Policía Verde en realidad es un departamento de inspección, pero como tiene facultades también de detener personas y llevar a cabo investigaciones penales, también se la denomina Policía Verde. También otra de las cosas que hago es capacitar a la gente en todos los temas de cumplimiento del Departamento de Aguas y Costas. Colaboro con el Ejército en la capacitación de oficiales que tienen como responsabilidad mantener altos niveles ecológicos dentro de las bases militares, porque los ejércitos son y suelen ser siempre fuentes de contaminación. De tal modo que en el ejército israelí se le tiene gran respeto al tema ecológico y se capacitan por lo menos 2 personas por base que son responsables de mantener limpias las bases de todo tipo de mácula ecológica. Soy también la persona de enlace con la Policía de Israel, porque la Policía de Israel trabaja también con nosotros para hacer cumplir las leyes ambientales, sobre todo en el tema de basuras y sobre todo también en el tema de ruidos, que en Israel es un tema sumamente importante y sumamente castigado, el hecho de hacer ruidos en horas inapropiadas. Capacito muchísima gente de la Dirección Nacional de Naturaleza y Parques, y también, por supuesto, soy responsable de 2 subdepartamentos que están bajo mi responsabilidad, que son todo el segmento que se ocupa de aplicar todas las multas que saca el Ministerio de Medio Ambiente en todo Israel, y además soy la persona que soy responsable de una unidad que tiene como función en captar voluntarios que nos ayudan a llevar adelante todo el tema de cumplimiento. Una vez que les dije, eso es todo lo que hago, es parte de lo que hago muchas otras cosas más, no puedo decir todo, y por eso ahora voy a empezar con, ¿cómo se dice Matzeget en castellano? No me acuerdo ya. Presentación. Con mi presentación, que es esta, empiezo ya. Bueno, para ser muy práctico, les voy a preguntar de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar concretamente de este camión. Y vamos a hablar de esta costa que está sucia completamente. Y de la basura de obra que se suele tirar en un montón de lugares. Y lo más importante de lo que vamos a hablar es de lo que hacemos en Israel para evitarlo. O sea,
Para saber eso, tenemos que saber en qué contexto geográfico nosotros nos movemos. Israel es un país que es una encrucijada entre 3 continentes, Europa, Asia y África, que tiene 4 regiones biogeográficas, con una altura máxima de 2.224 metros, apenas un cerro en América Latina, pero con una gran depresión en el Mar Muerto de 417 metros bajo el nivel del mar, con un clima semiárido y con precipitaciones sumamente escasas por tener un clima, como dije, semidesierto y semiárido y desértico en el sur. Las precipitaciones anuales no pasan de los 1.000 milímetros anuales y solamente en el norte. ¿Cómo defendemos el medio ambiente en Israel? Mediante varios carriles. El primero es, por supuesto, el gobierno central, mediante el Ministerio de Defensa del Medio Ambiente, que es un ministerio que se fundó tardíamente en Israel, porque estaba en un primer momento bajo la férula de la oficina del primer ministro en los años 70, y paulatinamente fue pasando de otras unidades, como principalmente estaba bajo el Ministerio del Interior, y algunas responsabilidades estaban bajo el Ministerio de Salud, hasta que finalmente en el año 89 se funda el ministerio como un ministerio orgánico. Pero el ministerio no puede trabajar solo, porque el medio ambiente es como la vida misma, o sea, y esa vida misma necesitamos que muchos factores intervengan en ella. Por eso la interacción entre diversos ministerios en Israel es continua. Y nosotros tenemos mucha interacción, sobre todo con el Ministerio de Energía y con el Ministerio del Interior, también con la Dirección de Aguas, el Ministerio de Salud, porque nuestra actividad tiene una gran influencia sobre la salud de la población, y con el Ministerio de Transportes. Actuamos mucho con la Dirección de Naturalezas y Parques, dado que el Ministerio tiene una gran influencia en la regulación de todo lo que tenga que ver con los espacios abiertos. Trabajamos apoyando mucho e incentivando mucho a los municipios para que hagan cumplir las leyes ambientales, y con tal finalidad se han creado en Israel unidades ambientales. Las unidades ambientales son organismos que dependen de las municipalidades, pero que además son apoyadas por el Ministerio de Defensa del Medio Ambiente. Tengan en cuenta que este es un país muy pequeño, y crear unidades ambientales para cada municipalidad no tiene justificación. Por lo tanto, existen lo que se llaman ciudades unidas en defensa del medio ambiente. Es decir, 4 ciudades, 10 pueblos, 2 ciudades grandes que se unen para solventar la actividad de una o más unidades ambientales. Veo que hay una pregunta de Alfredo Ramos, que es la única persona que puedo ver. ¿Alfredo tiene una pregunta? No. Alfredo, ¿quiere decir algo usted de los dos? No. No. Ah, es que lo veo con el brazo levantado. El Parlamento tiene una gran influencia, tal es así que hace 2 días tuve que ir a hablar ante la Comisión Parlamentaria de Política Interior y Medio Ambiente, que nos fiscaliza constantemente, mucho más de lo que yo quisiera, pero está bien que nos fiscalice. Existen dentro del Parlamento, como en todo Parlamento, grupos de presión parlamentaria en función y en favor del cuidado del medio ambiente. También la sociedad civil, mediante más de 200 organizaciones no gubernamentales, lleva adelante temas que tienen que ver con la defensa del medio ambiente. Sobre todo en Israel son sumamente activas las organizaciones no gubernamentales que
siguen adelante y pregonan la defensa del aire limpio. Ahí en Israel, como en toda sociedad muy desarrollada, existen problemas con el tema de la contaminación del aire y esas organizaciones no gubernamentales se centran en esa actividad. También defendemos el medio ambiente mediante acciones legales que muchas veces, por supuesto, tienen como origen el ministerio mismo, pero también existe la posibilidad para los organismos privados o las organizaciones no gubernamentales presentar querellas penales contra quienes contaminen el medio ambiente, sea la forma que sea. Y una de las formas más importantes también de defender el medio ambiente es mediante la forestación, que eso se hace mediante el Fondo Nacional Judío y el Fondo Nacional de Tierras. Y lo más importante que nosotros nos parece que hacemos es, mediante el tema de cumplimiento, es llevar a cabo educación y conciencia ambiental. Sobre el tema de educación y conciencia ambiental va a surgir varias veces en esta conferencia, porque nosotros concebimos que quien genera un daño al medio ambiente debe y merece ser castigado. Pero si no elevamos la conciencia ambiental de que nosotros tenemos que proteger el medio ambiente porque, en primer lugar, son los recursos naturales del país, de los cuales se nutre el país para su desarrollo futuro. Y si nosotros desperdiciamos o no cuidamos esos recursos ambientales, que en Israel son pocos, escasísimos, y hago mucho hincapié en eso, son pocos y son escasos, y por eso los tenemos que cuidar, porque un país en donde tiene tanta escasez de agua debe defender sus fuentes de agua, sus recursos hídricos, y así en todas las demás cosas. Por eso, el tema de la educación, nosotros tratamos también de introducirlo en los movimientos juveniles y de introducirlos en las escuelas y en otros medios más. El Ministerio de Defensa del Medio Ambiente en el ámbito de cumplimiento está organizado mediante un departamento, una subsecretaría sumamente grande, que está encabezada por un subdirector general, que es lo que en América Latina se suele decir un subsecretario de Estado, que preside la subsecretaría o la subdirección general de inspección y cumplimiento ambiental. Bajo la responsabilidad de este subdirector general, estoy yo, que soy el jefe del Departamento de Coordinación y Cumplimiento Ambiental. Como les dije antes, existe la Policía Verde, que en realidad es el departamento principal de inspección, el Departamento de Defensa del Mar y de las Costas, que es el responsable de cuidar y de defender más de 500 kilómetros de costas en Israel, el Departamento de Prevención de Contaminación proveniente del parque automotor. Este departamento es sumamente importante, porque tengan en consideración que en Israel, por las características geográficas de Israel, existe un parque automotor sumamente elevado, sumamente grande, y ese parque automotor es responsable de mucha contaminación ambiental si nosotros no fiscalizamos que el parque automotor no contamine. Tenemos una delegación de la Policía de Israel que trabaja con nosotros, que el sueldo de este cuerpo es pagado por el Ministerio de Defensa del Medio Ambiente para que trabajen exclusivamente con nosotros, estando orgánicamente formando parte siempre de la policía israelí. Y finalmente tenemos un departamento de bienestar animal, que es un departamento que cuida que vela por la protección y que no se genere daño tanto a animales domésticos como a animales silvestres. ¿Cuál es el objetivo fundamental de la educación ambiental? El objetivo nuestro, como nosotros lo vemos en Israel, es procurar la elevación de la conciencia ambiental de la población.
¿Y cómo lo hacemos esto? Difundiendo el tema ambiental. ¿Pero en dónde? Primero y principal, en el sistema educativo. En segundo lugar, en las empresas públicas y en las empresas privadas. En la administración pública y, antes de pasar a las funciones del Departamento de Cumplimiento, les quería decir unas palabras en relación a esto, vuelvo atrás, que cuando nosotros hablamos de procurar la elevación de la conciencia ambiental de la población, esto es ir hablando y concientizando, especialmente a los chicos en edad escolar, de la importancia del medio ambiente. Les doy un par de ejemplos. En Israel, para el comienzo de la primavera israelí, que es más o menos fin de marzo, abril, para la época de las Pascuas, suele florecer mucho las flores silvestres. Las flores silvestres en Israel, está prohibido arrancarlas. Ahora, está prohibido arrancarlas, cuando yo digo está prohibido arrancarlas, no es porque venga alguien y le aplique una multa a quien arranque unas flores silvestres. Les comento que las flores silvestres en Israel son bellísimas. Uno puede viajar al norte y en determinados lugares del sur y ve todos los campos pintados de rojo, porque esas flores silvestres, que se llaman calaniot, pintan el campo verde, lo pintan de rojo, de un rojo carmesí, profundo. A nadie se le ocurre en Israel arrancar las flores. A nadie. Pero no porque le pongamos una multa, sino porque han educado a los chicos para saber que las flores silvestres no se arrancan porque le hacemos mal al país. No solamente al medio ambiente, le hacemos mal al país. Y eso no se hace. Y otra anécdota pequeña que les quería comentar es que una vez salí a pasear con mis hijos a un parque, no cerca de acá, lejos, un lugar verdaderamente silvestre, y no lejos de nosotros empezaron a juntarse pájaros, pero de diversas especies. Y yo me sorprendí, mis hijos tendrían en ese momento no más de 9 o 10 años, me dieron una conferencia de qué eran esos pájaros, cómo se llamaban, de dónde venían, de dónde migraban, a dónde migraban, cuánto tiempo se quedaban en el país. Y eso es educación, eso lo aprendieron en el colegio. Yo no tengo, hasta el día de hoy no tengo la más mínima idea de cómo se llaman esos pájaros, de a dónde van ni de dónde vienen. Esa es la conciencia ambiental. Eso quiere decir que si una persona sabe que no tiene que tirar la basura de obra en cualquier lado, porque tirar la basura de obra en un lugar donde bajo tierra hay una acuífera, son 150 años, 200 años de destrucción total del agua. Y en este país no nos podemos permitir ese lujo. O sea, es imposible permitirnos ese lujo. Porque de lo contrario tenemos que potabilizar. Y si bien Israel ya inventó el modo de potabilizar en forma barata, no nos podemos permitir el lujo de dirigir recursos a cosas que no tendríamos que gastar. Porque en Israel, como en todo país, siempre falta presupuesto. Entonces, mejor no gastar en lo que ya tenemos, y mejor cuidar lo que tenemos. Ahora, ¿qué es lo que yo hago? Un poco aquí voy a ir más en profundidad de lo que dije antes. Una de mis responsabilidades es gestionar, una de las más importantes, es gestionar todas las multas aplicadas por los departamentos de control. Es decir, la Policía Verde, los departamentos de costas y mares, la Policía Israelí, etc. Y dentro del etcétera entra la Dirección de Naturaleza y Parques. Esto quiere decir, en pocas palabras, que todas las multas que aplica el Ministerio de Defensa del Medio Ambiente pasan por mis manos. Otra de las cosas que hago es procurar la capacitación de voluntarios para que informen a los departamentos de control, y especialmente a mí, acerca de los lugares que constituyen focos de contaminación. Eso nos permite
que el público colabore con nosotros y que la policía verde llegue más rápido a aquellos lugares en donde hay un foco de contaminación y el foco de contaminación sea eliminado. Otra de las cosas que yo hago es colaborar con el departamento legal para llevar adelante la legislación ambiental que vamos necesitando a medida que la realidad nos se va imponiendo la modificación de las leyes ambientales, porque el ambiente es mucho más dinámico de lo que puede ser un ministerio. Entonces, existe lo que se llama una colaboración interdepartamental dentro del ministerio para que cada uno tenga que aportar parte de su responsabilidad y de su conocimiento en llevar adelante los cambios legislativos que la realidad nos impone. Otra de las cosas que yo hago es resolver en grado de apelación administrativa los pedidos de anulación de multas, o sea, las personas son multadas y a nadie le gusta pagar multas, tienen la posibilidad de interponer un recurso administrativo en los cuales se resuelve si la multa es anulada o no, y también una vez que la resolución es tomada en forma negativa, es decir, se rechaza el pedido de anulación, el pedido de apelación administrativa, le quedan a esta persona dos opciones, o pagar o puede recurrir ante los tribunales de primera instancia. Permiso. Otra de las cosas que hago es capacitar profesionalmente al personal ministerial y a personal extraministerial, es decir, personal de otros ministerios, para poder aplicar y cumplimentar las leyes ambientales. Además, el Ministerio, en forma general, lleva adelante una política de implementación y yo tengo como función controlar que esa política establecida por el Ministerio sea cumplida por los diversos distritos en los que se divide el país, en todo el país. ¿Cómo hacemos esto? Para fiscalizar, para llevar adelante el cumplimiento ambiental, nosotros utilizamos dos vías. La vía administrativa y la vía que no quiere nadie, que es la vía penal. Por eso la puse en violeta. La vía administrativa se aplica a delitos menores. Ahora, me imagino que delitos menores. ¿Qué son delitos menores? Y la vía penal se aplica a los delitos mayores. Pero, ¿qué son los delitos menores? Los delitos menores, por ejemplo, es arrojar basura en lugares públicos, haya o no haya aglomeración de personas. Es decir, si yo voy con mi camión y tiro 10 toneladas de basura de obra en medio del desierto, y acá tenemos desierto, eso es un delito que nosotros perseguimos y multamos. Si el delito vuelve a realizar, es decir, si hay reincidencia en el delito, nosotros lo que hacemos, después de 2 veces que una persona haga el mismo delito, nosotros no le preguntamos más nada y le hacemos le ponemos un acta de acusación penal en los tribunales penales de primera instancia. Ahora, arrojar basuras en lugares públicos pueden ser estas cosas que yo les estoy diciendo, pero también puede ser, por ejemplo, tirar un cigarrillo desde la ventana de un auto, arrojar envases de latas de gaseosas o envases de botellas, etc. También contaminar el aire por la emanación de gases tóxicos desde los caños de escape. Eso es un delito menor, pero muy perseguido. Bueno, un tema que es muy perseguido por nosotros es realizar ruidos molestos a las 2 o 3 de la mañana, por ejemplo, y despertar a todo el vecindario. Eso es muy multado. Y abandonar aceites industriales o arrojar
aceites industriales o arrojar neumáticos en lugares no previstos por la legislación. Esto quiere decir que en los talleres mecánicos y en las gomerías hay que ir juntando los aceites que ya van quedando en desuso y los neumáticos usados que no son susceptibles de ser usados a continuación, se juntan, y en algunos casos hay talleres que pagan porque los vengan a buscar, o pueden ser trasladados a lugares que las municipalidades preparan especialmente para que estas personas los trasladen hasta ahí. ¿Y las multas? ¿Qué pasa con las multas? Las multas varían entre los 73 y los 2.400 dólares. Ese es mi cálculo. Las multas, los dineros de las multas, tienen un destino muy importante. Por eso puse a dónde va el dinero de las multas. El dinero de las multas no vuelve al tesoro, en absoluto. Porque el legislador israelí creó 3 fondos para el mejor cuidado del medio ambiente. Un fondo, que es el Fondo para el Cuidado de la Limpieza Ambiental, es decir, todas las multas que tienen que ver con suciedad y basuras van a este fondo, un fondo para el cuidado de la limpieza del medio ambiente. El segundo fondo es el Fondo para la Protección de Costas y Mares, es decir, aquellas industrias que tiren en cantidades no autorizadas o tiren sustancias no autorizadas a los ríos o a los mares, especialmente a los mares, ese dinero vuelve a ese fondo y no va al Estado. Y finalmente se crea el Fondo para la Protección y Bienestar Animal. Esos dineros, como dije, no van al Tesoro Nacional, sino que van a los fondos, porque los fondos los invierten en actividades propias de cada fondo. Es decir, que si en algún lugar se ha tirado una gran cantidad de aceites prohibidos al mar, lo que hace el fondo es pagar por la limpieza de las costas y los mares, por la limpieza del agua. También este fondo ayuda con dinero a las municipalidades para mantener la limpieza de las playas. Y el Fondo para el Cuidado de la Limpieza Ambiental también utiliza esto para todos aquellos lugares en donde tenga que desalojarse basuras orgánicas o inorgánicas. Ahora, una cosa que también les quiero comentar, que vuelve también al Ministerio para la compra de elementos que el Ministerio necesita. Si el Ministerio necesita un nuevo programa de gestión para el Departamento de Ríos y Lagos, pues, y eso sale millones, el dinero va a salir de alguno de estos fondos. Y así también para comprar elementos que necesitan los departamentos de gestión y los departamentos de control, o cualquier otra cosa que sea menester para llevar adelante el cuidado del medio ambiente. Es decir, darle a los empleados del Ministerio todos los elementos que ellos necesiten para poder llevar a cabo su función. Y no esperar que lo entregue mediante el presupuesto nacional el Estado Nacional. Porque como ustedes saben, a veces hay mucha más burocracia y eso hace que el cumplimiento se haga más lento, y un cumplimiento lento, en definitiva, genera que nada se cumpla. Entonces nosotros procuramos que esto se haga más rápido. ¿Quién impone las multas? Las multas las imponen los empleados del Ministerio de Defensa del Medio Ambiente, los empleados públicos que realizan actividades análogas, como los empleados de la Dirección de Naturaleza y Parques, la Dirección de Protección de Ríos y Lagos, y por supuesto la Policía de Israel, que es capacitada también por nosotros y autorizada por nosotros para trabajar en conjunto y llevar el cumplimiento ambiental a zonas, a lugares, a pueblos alejados en los que nosotros no estamos, que no podemos estar.
Solamente la policía, con su brazo largo y poderoso, puede estar en todos lados. ¿Y los voluntarios? Los voluntarios tienen una gran función. Nosotros capacitamos voluntarios para que nos ayuden a detectar los lugares que significan o que constituyen focos de contaminación. Pero los voluntarios no imponen las multas bajo ningún punto de vista, porque para imponer una multa hay que tener facultades otorgadas solamente por el ministro de Defensa del Medio Ambiente. El voluntario lo que hace es ayudarnos, nos dice dónde hay un foco de contaminación y hasta a veces nos llega a decir quién es el responsable de la comisión de un delito ambiental. Solamente lo puede hacer el voluntario en todos los temas que tengan que ver con la ley de cumplimiento o la ley del cuidado del medio ambiente limpio. No lo puede hacer en ninguna otra ley. Los voluntarios son capacitados por el Departamento de Cumplimiento y luego de esa capacitación se les otorga una credencial firmada por el ministro que los acredita como voluntarios. De esa manera, esta persona sabe que tiene una responsabilidad y que tiene que cumplirla bien. Bueno, los delitos mayores. ¿Qué son los delitos mayores? Los delitos que ponen seriamente en riesgo la calidad ambiental y la salud de la población. Por eso les he dicho que nosotros tenemos una gran actividad multiministerial, porque nuestra actividad está vinculada al Ministerio de Salud, al Ministerio del Interior, está muy vinculada al Ministerio del Interior porque nosotros tenemos mucha influencia en todo lo que tiene que ver con el código de edificación urbana. Es decir, que cuando se planea una nueva ciudad o una modificación en una ciudad, que tiene influencia en la planificación de esa ciudad o de ese pueblo, el Ministerio de Medio Ambiente tiene mucho lo que decir, porque esa planificación tiene que hacerse a largo plazo de modo que no perjudique el medio ambiente al mediano y largo plazo. Otros ejemplos de delitos mayores es el tratamiento inapropiado de materiales peligrosos, venenos, fertilizantes, ácidos. Ustedes saben, los viveros tienen gran cantidad de materiales que son peligrosos, algunas industrias como los que hacen los orfebres, por ejemplo. Materiales peligrosos hasta en las piletas de natación. Hay la utilización de cloro y qué cloro, todo eso fiscalizado por el Ministerio de Defensa del Medio Ambiente. Otra de las cosas que son las personas que hacen Evelyn, ¿cómo se dice en castellano advará? ¿Cómo? Advará. Todo lo que es protección vegetal. Fumigación. Fumigación. Las personas que hacen fumigación tienen que tener un permiso del Ministerio de Defensa del Medio Ambiente. Es decir, una persona si fumiga mal puede matar a otra. La emisión de gases contaminantes a través de chimeneas de la industria química, de la industria petroquímica. Desechar basuras de todo tipo en lugares no autorizados o sensibles. Ustedes saben que la basura inorgánica contiene gases y esos gases generan incendios. Ustedes saben que la basura orgánica puede contaminar la tierra con materiales peligrosos y pueden contaminar, como dije antes, la acuífera. Todos esos delitos son monitoreados y son localizados por los diversos distritos en los que el Ministerio divide el país. Son 6 distritos, como pueden leer, son Jerusalén, Norte, Haifa, Centro, Sur y Tel Aviv. Una vez localizado un delito mayor, el director o el jefe de distrito envía una intimación al responsable exigiéndole la administración del daño, restaurar las cosas a su estado anterior y advirtiéndole de todas las sanciones legales que será pasible si
no cumple con la advertencia, y además, para que le quede claro, es citado en un plazo no mayor de 14 días, es decir, 2 semanas, a una audiencia aclaratoria y obligatoria, en donde se le da un plan de cumplimiento obligatorio que tiene que cumplir en un plazo no mayor de 3 meses, para desalojar el daño y para restaurar las cosas a su estado anterior. Si el daño es corregido, esto es registrado, porque queremos saber que esta persona no vuelva a hacer otro delito ambiental, y lo vamos a tener en cuenta si hemos de encontrar a esta persona realizando otro delito ambiental y descubrimos que hay reincidencia. Ahora, ¿qué pasa si esta persona no cumple? Si esta persona no cumple un acto un acta o una orden de desalojar el daño, no hay ningún inconveniente, lo desalojamos nosotros. Pero si gastamos $20.000 en erradicar el daño, nosotros lo vamos a demandar por 40.000, es decir, por el doble del gasto. Además, si el daño no es corregido, y esta persona incurre una vez y otra vez y vuelve a reincidir, nosotros optamos por la vía penal. Es decir, optamos por la vía penal cuando la persona desconoce la intimación y no cumple. Esta persona es irresponsable e incumple con lo que nosotros le decimos, o cuando el delito es tan grave, pero tan grave, que desde el primer momento se desecha la vía administrativa, porque esta persona no merece una vía administrativa, no merece una multa, merece la vía penal. En ese caso, el asunto es transferido a la Policía Verde, y la Policía Verde recibe las pruebas del distrito, las que ya ha recogido el distrito, ampliará la investigación, que ya es una investigación penal, llama a las personas responsables a realizar a comparecer ante ella para realizar una declaración para tomarles declaración indagatoria, y procura recolectar todos los medios de prueba que sean necesarios y que aún todavía no se hayan hecho. Una vez terminado todo esto, el caso se transfiere al departamento legal, quien habrá de presentar ante los tribunales de primera instancia. En Israel se llaman tribunales de paz, pero en América Latina esto es los tribunales penales de primera instancia, a menos de que haya en América Latina tribunales especiales, específicos para el tema ambiental. En Israel, lamentablemente, aún no lo hay, se está hablando de eso. Para concluir con la conferencia, la primera conclusión es que sin control ambiental no hay cumplimiento ambiental. Si no van a perseguir uno por uno a todas las personas que llevan adelante delitos ambientales, que realizan, que incurren en delitos ambientales, no va a haber cumplimiento. Porque si no hay control ambiental, como un reguero de pólvora, la gente saca como conclusión que pueden hacer cualquier cosa. La gente tiene que saber que si hacen un delito ambiental que perjudica al país en sus recursos, la persona es castigada. Y entonces, sin control, no hay cumplimiento. La persona le tiene que tener mucho respeto a un inspector ambiental. La segunda conclusión es que cumplimiento ambiental equivale a inspección, verificación y sanción. Es decir, si no se inspecciona constantemente y no se verifica un daño, no puede haber sanción. Por lo tanto, no va a haber cumplimiento. Es decir, para decirlo de otro modo, la inspección que se realice, más la verificación, más la sanción si esa persona ha incurrido en un delito ambiental, equivalen a cumplimiento. La tercera conclusión es que siempre hay que priorizar en la acción. Y la acción
no es otra cosa que controlar más educar. Si nosotros solamente nos remitimos a controlar sin elevar la conciencia ambiental de la gente, dándole a entender que se perjudica a ella misma, porque si nosotros no controlamos y nosotros no llevamos adelante un tema de educación, lo que va a suceder es que cuando haya un delito ambiental tan grande o un daño ambiental que perjudica a toda la sociedad, lo que nosotros no pudimos prevenir, lo vamos a pagar en el futuro, pagando hospitales, solventando enfermedades, dando subsidios a la gente porque está enferma. Vamos a tener que dar subsidios al mercado porque vamos a tener menos gente capacitada para trabajar porque va a estar enferma, porque va a tener problemas, porque va a tener problemas respiratorios, por ejemplo, porque no hicimos nada por tener un medio ambiente limpio, porque vamos a tener que pagar más terapias intensivas, porque va a haber gente con cáncer, porque nosotros no hicimos nada para reducir el agujero de ozono. Por lo tanto, la concientización no equivale a decir que nosotros somos más buenos porque hay un medio ambiente más lindo y tenemos aire puro, sino que el aire puro equivale a ser más ricos, porque evidentemente, y esa es la conclusión en que hemos llegado en Israel, ser ambientalista o cuidar el medio ambiente es fundamentalmente rentable. Es rentable. Ser ambientalista, hoy en Israel existe mucha más conciencia ambiental y hay mucha más gente interesada por comprar autos eléctricos. ¿Por qué? Porque la gente sabe que nosotros perdemos mucho dinero y pagamos mucho dinero y nos perjudicamos también por la contaminación del aire como consecuencia de utilizar motores a explosión. La quinta conclusión es que la sola legislación es perfectamente insuficiente. Es decir, se lo voy a decir de una manera muy directa. Nosotros, si no actuamos, si no controlamos, podemos tener la mejor legislación del mundo, podemos tener la mejor regulación del universo, pero con la sola regulación, sin cumplimiento, la gente se nos reirá en la cara. Y la gente no va a cumplir. Por lo tanto, además de legislar, hay que hacer, hay que ir, hay que hacer cumplir. Es como si, no sé si ustedes lo conocen, es como lo que decía Rudolf Giuliani, es el tema, es la teoría de las ventanas rotas. Hay que ir y hay que arreglarlas, porque la gente tiene que saber que detrás de todo hay un Estado que cumple la función que tiene que cumplir, que no es estar en todos lados, sino estar donde tiene que estar, exactamente donde tiene que estar para cuidar, para proveer el bienestar general. Y la última conclusión, que si se ven en la encrucijada de tener que elegir entre legislar o actuar, es siempre preferible optar por la acción. Ningún juez les va a llamar la atención y los va a castigar porque hayan hecho lo que tienen que hacer para cuidar el bienestar general. Muchas gracias. Terminé. Bravo, bravo Carlos. Muchas gracias, wow. Bueno, unas cuantas lecciones, ¿ah? Ok, tenemos varias preguntas, Carlos. Bueno. A ver, vamos a... ¿Dejo el micrófono abierto, Evelyn? Sí, sí, claro, porque el que tiene que contestar eres tú. Bueno. Ok. Empezamos por Lorena. No sé de dónde es Lorena, pero Lorena hizo dos preguntas. Una tú has hablado un poquito de eso, pero quizás lo puedes ampliar. ¿Cómo conciliar la experiencia de Israel en la protección del medio ambiente con el desarrollo urbano
y la protección del patrimonio cultural. Bueno, no sé si con lo que le voy a decir con lo que le voy a decir a Lorena, le voy a contestar. Una de las personas, uno de los organismos que yo acabo de capacitar hace un tiempo, todavía no tienen la firma del ministro, pero estamos en eso. O sea, los he capacitado y ahora tenemos que llevar a cabo el tema del nombramiento para que puedan aplicar las leyes ambientales. Es el Departamento de Arqueología, o mejor dicho, la Autoridad Nacional de Arqueología. La Autoridad Nacional de Arqueología es es una dependencia pública en Israel, perdón, es una dependencia pública en Israel. Les voy a contar algo, tuve que cerrar la ventana porque tengo un vecino que tiene la música a todo lo que da, pero son las 6:20 de la tarde en Israel y está permitido. A partir de las 11 de la noche yo le pongo una multa. Bueno, le estaba diciendo, yo he capacitado a la gente de la Dirección Nacional de Arqueología, que son los responsables de cuidar todos los yacimientos y parques arqueológicos de Israel. Es decir, en la legislación israelí, nosotros aplicamos, por ejemplo, ¿vieron las fotos que yo presenté al principio? Viene una persona con un camión y tira 10 toneladas, 20 toneladas de basura de obra. La multa para una persona que hace eso son de 750 shekels, los $73 de los que les hablé. Luego, si lo hace una empresa privada, es el doble. Si lo hace en un lugar sensible, ¿qué es lo que nosotros denominamos un lugar sensible? Es en un yacimiento arqueológico, cerca de un hospital, cerca de una escuela, cerca de un hogar de ancianos, la multa es mucho más grande, mucho más grande. Entonces, de ese modo, nosotros conciliamos, digamos, el cuidado del medio ambiente con el tema arqueológico, por ejemplo. Nosotros somos, valga la redundancia, sensibles a los lugares sensibles, los lugares que tienen que tener una protección mayor. Por ejemplo, ahora me vuelvo a acordar, si alguien tira basura inorgánica, no adentro del río, pero al lado del río, 10 metros, 20 metros, 50 metros al lado del río, esta persona será muy castigada. Si lo encontramos, si lo encontramos. Es decir, tenemos que encontrarlo infraganti, porque tenemos que saber a quién le vamos a imponer una multa. Pero en esos casos, generalmente no le imponemos una multa, le metemos un acta de acusación penal, lo mandamos a tribunales. ¿Me falta algo? No te escucho. Sí, yo también tengo que abrir el micrófono cuando hablo. Ah. Bueno, a todo esto Lourdes es de Guatemala, y la pregunta también si hay algo de material, si las leyes, yo no creo, pero ¿hay algo accesible en versión español, Carlos, sobre las leyes del cuidado del medio ambiente? En inglés quizás, ¿no? Bueno, les voy a comentar algo. El boletín oficial de Israel, que como todo boletín oficial de todos los países del mundo, tiene la responsabilidad de hacer públicas las leyes, de publicar las leyes, de tanto en tanto publica material en inglés. O sea, traduce las leyes israelíes al inglés. Y algo de material en español debe haber. Lo tengo que averiguar. Por lo pronto, lo que hay en español es mi presentación, que se la pueden dar. Ok, vuelvo a comentar para quienes llegaron más tarde, que lógicamente la presentación la estamos grabando,
y la subiremos a la página de YouTube, que en unos minutitos les pondré la dirección en el chat. Ulises pregunta, son conocidos los avances de Israel en el tema de agua. ¿Puedes comentar algo sobre el marco legal para la protección del recurso agua, regulaciones, algo en el tema de agricultura? Y son saludos de República Dominicana. Bueno, en respecto al tema de aguas, en primer lugar, bueno, yo cuando voy a hablar de agua, voy a hablar de aguas, ríos, mares, lagos, lagunas. ¿Sí? Bueno, lo que se hace en Israel es muy interesante. En primer lugar, el mar de Galilea, o lago Tiberíades, tiene una dirección nacional que se ocupa exclusivamente del cuidado del mar de Galilea. Y trabaja junto con la policía, porque la policía tiene lanchas, guardacostas, que patrullan. Tal es así que el mar de Galilea está, digamos, cuidado por esa dirección y el departamento nuestro de Costas y Mares no tiene jurisdicción sobre él. Sí, colaboran a nivel profesional, pero no tiene jurisdicción porque tiene una sola unidad que se ocupa exclusivamente. O sea, la concepción del legislador israelí fue la exclusividad por el cuidado, porque esa es del cuidado del mar de Galilea, porque esa es nuestra principal fuente de agua. Eso para empezar. En segundo lugar, los ríos en Israel. Bueno, los ríos en Israel, que en América Latina serían arroyos, son pequeños, pero tienen organismos que cuidan específicamente cada río y que todos trabajan en coordinación y bajo la férula profesional del Departamento de Aguas y Ríos del Ministerio de Defensa del Medio Ambiente. Además, existe la Dirección de Aguas, pero la Dirección de Aguas, de lo que más se ocupa es de la Aspacá, ¿cómo se decía en castellano? Aspacat Maim, entregar el agua. De suministrar el agua. De lo que se ocupa la Dirección de Aguas es del suministro de agua. Ahora, en todos lados hay en Israel lo que se llaman centros de purificación de agua, que son constantemente fiscalizados, controlados y cuidados por los gobiernos municipales, pero que son fiscalizados también por encima de los gobiernos municipales, está fiscalizado por el Ministerio de Defensa del Medio Ambiente. Ese es un tema muy sensible acá, muy sensible. Porque el agua llega a todos lados y lo que haga mal un vecino perjudica al otro vecino. O sea que es un tema que no se juega, es un tema muy sensible aquí. Carlos, varios compañeros que están con nosotros aquí consultan si hay corrupción en el sistema, gente que paga por autorización, profesionales que reciben pagos. No que yo sepa. Eso no se publica, ¿eh? No, yo no lo sé. Si hay un corrupto, cuéntenme. Pero no hay... les explico una cosa, hablando en serio. En todos los países del mundo hay corrupción. Al nivel en que nosotros nos manejamos, yo no conozco ese tipo de corrupción. He visto corrupción en otras funciones que yo vi, en otras reparticiones en las que yo he trabajado,
pero el que las hace las paga. O sea, yo he visto compañeros míos salir esposados. Y no es ninguna, primero que no es ningún orgullo, y en segundo lugar, es muy difícil de digerir ver un compañero con el que uno habla todos los días, salir esposado y después leer en el diario acerca de él. Acá está muy mal visto eso. En Israel no se les vaya a ocurrir, cuando vengan alguna vez a pasear Israel, no se les vaya a ocurrir ofrecerle algo a un policía, pero ni soñando. Ni soñando, porque no la van a pasar mal. Además de pasarla varios días adentro del calabozo, la van a pasar mal. Van a tener que llamar a su embajador. ¿Mm? Vamos a temas más simpáticos. No, pero el tema anterior es divertido. ¿Cuánto tiempo le lleva a una entidad llegar a esa disciplina? Digamos? Mucho tiempo, porque no es abracadabra. No es abracadabra. Nadie quiere cumplir, a nadie le gusta cumplir. Todos queremos correr en la autopista. Todos queremos deshacernos de la basura y no tener que caminar 200 metros hasta el cesto más cercano. Claro que lleva tiempo, no es fácil. ¿Quién dijo que es fácil? ¿Por qué tendría que hacerlo? ¿Por qué tendría que hacerlo? O sea, tampoco eso no es ni excusa ni es óbice para que no lo hagamos. A veces, les cuento, a veces me llama gente y me dice, Carlos, ¿por qué no me anula la multa? Digo, ¿por qué? Porque yo soy pobre y no tengo tiempo y no tengo ganas. ¿Y por qué no presento un pedido de anulación? Ay, Carlos, pero yo no tengo tiempo de presentar un pedido de anulación, tengo que sentarme y escribir. Entonces yo le contesto, ¿usted me está hablando en serio? ¿Usted pensó por ventura que usted iba a llamar a Carlos Piechotka, le iba a contar que usted es una persona sumamente ocupada y yo le iba a anular una multa? Usted debe desayunar con vino tinto. O sea, porque yo no anulo multas porque me llaman por teléfono. Y eso es una persona indisciplinada. O soy pobre. Bueno, de acuerdo, pero ser pobre no le justifica a usted cometer un delito. No lo haga y no va a tener que pagar multas. Gracias, Carlos. Estoy buscando quién lo comentó y ahora no encuentro, pero hay un comentario de cuántas generaciones, es como un sueño en realidad, cuántas generaciones deberían pasar para que eduquemos y concientizamos y que no haya que realizar tantas inspecciones. Quizás la pregunta es, en realidad, tú lo comentaste, pero cada vez más se está invirtiendo en educación. O sea, ¿puedes comentarnos un poco cómo es ese esfuerzo en el tema educación? Lo que pasa es que nosotros tenemos la suerte, que tenemos muchas organizaciones no gubernamentales, y como las escuelas en Israel, no sé si ustedes lo saben, las escuelas son semiautárquicas. ¿Qué quiere decir? Que el Ministerio de Educación en Israel le da a los directores de escuelas un determinado presupuesto y le dice, tenés este presupuesto, tenés estos temas, proponenos algo, te lo aprobamos o no te lo aprobamos. Es decir, que el margen de maniobra que tiene un director de escuela en Israel es lo suficientemente amplio y dinámico en cuanto a los contenidos como para poder hacer muchas cosas. Y hay, por ejemplo, escuelas que me han llamado a mí o para capacitar a los maestros, para ser voluntarios, o para capacitar a los alumnos. Entonces, en el tema de educación, todo depende
de qué importancia le quieran dar al tema. Es decir, hay países que pueden decir, no, nosotros tenemos tanta pobreza y tenemos tantos problemas que no nos podemos ocupar de eso. Pero si nosotros no cuidamos el agua, si nosotros no cuidamos el suelo, la gente que vive ahí va a ser más pobre. Y ustedes van a tener que pagar más subsidios para que esa gente no se muera de hambre. Y ustedes van a tener que pedir ayuda extranjera para traer implementos médicos para tratar a esa gente. O sea, empiecen por lo básico. Empiecen porque el suelo sea fértil. Empiecen por no desperdiciar el agua. Empiecen para que la población... Si un chico está respirando lo que no tiene que respirar, sustancias peligrosas, desde que nace hasta los 16 años, ese chico no va a ser ni médico, ni ingeniero, ni abogado, ni ingeniero agrónomo, ni nada por el estilo. Y además el Estado lo va a tener que mantener. El Estado lo va a tener que subsidiar. O sea, yo no estoy pidiendo que la gente sea buena y generosa y que diga, ay, ahora, esto no es una telenovela en donde nosotros decimos, ahora he tomado conciencia y desde hoy voy a ser bueno. No, yo les estoy pidiendo que sean interesados y que sean responsables y que sean inteligentes. Y además, hasta que sean interesados en hacerlo, porque esto les va a resultar mucho más económico, mucho más rentable, mucho más barato. Mucho más barato para que la gente luego pueda gastar, pueda divertirse y generar gasto, que es lo que genera progreso. O sea, empiecen por darle a la gente lo indispensable que necesita para vivir. Respirar, tomar agua, construir, como se hace en Israel, lo que se dice la construcción verde, construcción que sea ecológicamente funcional. Hagan eso. No hagan una represa de cientos de kilómetros cuadrados. Hagan un caño de agua potable. Y que le llegue a todo el mundo. Y que no haya que pagar por tener eso. O sea, que no haya que pagar, me refiero a la pregunta anterior, que haya que pagar tasas, impuestos o contribuciones. Pero nada más. Nada más que eso. O sea, como decía Nicolás Guillén, poeta cubano, tengo lo que tenía que tener. Que la gente tenga lo que tiene que tener. No más. No estoy pidiendo locuras, no estoy pidiendo que traigan piedras de la luna. Sí, es un buen momento, Carlos, para pedir que todos tengan lo que tienen que tener. Ojalá que estos tiempos difíciles, cuando se terminen, nos encuentren más fuertes y con más ganas de cuidarnos mutuamente y también de cuidar al ambiente. Bueno, yo creo que con esto vamos a dar finalizado este interesantísimo encuentro. Carlos, debo contarte que hay muchísimos saludos aquí y muchas palabras de agradecimiento. Las quiero leer todas. ¿Sí? Quiero que me manden todo. Le voy a pasar todo el chat. Bueno, desde ya, ahí en el chat les puse la dirección nuestra de Facebook y la dirección de YouTube, donde subiremos la grabación. Supongo que a partir del domingo, ok, va a estar en la página de YouTube. Cualquier consulta, idea, que sepan que se pueden acercar también a nuestras embajadas en nuestros países desde ya, y también tienen la dirección nuestra de email, así que
nos alegrará tener noticias. A todo esto no los veo mucho porque hay muchas cámaras cerradas, pero sé que hay muchos amigos, becarios de muchos años, y es lindísimo volverlos a ver o escucharlos o leerlos en el chat, y gracias por acompañarnos. Así que, gente, lindísimo tener esta oportunidad. Gracias al COVID podemos tener estas reuniones, pero ojalá que también los podamos hospedar pronto de vuelta aquí en Shfaim, en Israel, que es lo que normalmente más nos gusta hacer, recibir a la gente a nuestros programas de capacitación aquí en Israel. Así que ojalá que pronto podamos volver a la normalidad. Carlos, otra vez, mil gracias por estar con nosotros. Y para todos ustedes, un shalom, y cuídense mucho. Mucha salud para todos, ¿eh? Y hasta pronto.